sit by myself talking to حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا ما أقدرش. Como hemos sido conscientes a lo largo de estos años, Jungkook siempre ha sido la persona más atenta ante las cuestiones tan importantes de Taehyun. Desde que podemos ver cómo cuida de él y está constantemente preocupado hasta por las cosas más mínimas. Esto por supuesto se puede ver desde que parece que jamás puede apartar su atención de las peticiones silenciosas de Taehyun y no hace más que estar ahí, para cualquier cosa que se le ofrezca. Y aunque quise hacer este video debido a que no es la primera vez que me comentan que Jungkook parece ser tan ajeno a Taehyun por situaciones externas, parece ser que siempre se les olvida porque ellos se la pasaron prácticamente pegados todo el año 2023 y también mucho antes de eso. Antes de comenzar quiero aclarar que este video es en base a mi perspectiva y opinión personal. El título no es una confirmación de ningún tipo, de ninguna manera estoy asegurando ninguna relación a pesar de que lo vea como tal. Ustedes son libres de tener su propio albedrío y como siempre, hacérmelo saber en los comentarios que yo con gusto leeré. Ahora, como sabemos, no podemos negar que la relación de Taehyun y Jungkook es especial. No importa en qué momento o en qué situación se encuentren, ellos siempre verán el uno por el otro, justo como nos hicieron ver el 25 de diciembre de 2015. Durante su paso por el aeropuerto de Incheon, Taehyun se encontraba visiblemente enfermo. Jungkook se mostró profundamente preocupado por su estado, por lo que con una actitud protectora permaneció a su lado durante todo el tiempo, cuidando de él y asegurándose de que recibiera el apoyo necesario. Este gesto no pasó desapercibido para los fans y los medios, quienes capturaron varios momentos de la interacción, destacando la actitud tan bonita de Jungkook al cuidar perfectamente a Taehyun. Y ya que Taehyun y Jungkook comparten un vínculo tan especial, es evidente que cualquier novio ya tendría al menos muchas ideas de citas preparadas de antemano para satisfacer a su pareja. Y en este caso, Jungkook parece estar siempre listo para sorprender y cuidar de Taehyun, justo como lo vimos hacer en el año 2021. Jungkook llevó una bolsa con lo que parecía ser un vino durante su paso por el aeropuerto de Incheon rumbo a Nueva York. Poco después, Taehyun se tomó una foto con ese mismo vino y la publicó en Twitter para demostrar que él iba a tomar eso. Así que para el live que hicieron al día siguiente, donde Taehyun dijo que Jungkook y él no habían dormido nada en toda la noche, siendo que posteriormente se revelaría la distribución de cada habitación con sus respectivos miembros, se supo que solamente Taehyun y Jungkook compartieron el mismo cuarto, donde pasaron una velada agradable mientras tomaban del vino que Jungkook había llevado para los dos. El 7 de agosto de 2015, para poder comer, Taehyun tuvo que realizar una expresión de ternura que los demás miembros de BTS debían aprobar para considerar la misión completada con éxito. Y aunque la mayoría de los miembros expresaron su disgusto ante la actuación, encontrándola demasiado empalagosa para sus gustos, Jungkook fue la primera persona que de manera alentadora seguía repitiendo que sí le gustaba. Finalmente, una vez que todos los miembros acordaron que la actuación de Taehyun era satisfactoria, Jungkook tomó la iniciativa de preparar el pescado frito que Taehyun quería comer. Mojó el pescado en salsa y se lo ofreció a Taehyun de forma muy cuidadosa, lo que hizo que continuáramos pensando que Jungkook siempre sería el primero en apoyar a Taehyun en todo. Aunque otras veces, Jungkook también puede dejarse mimar sin problemas, cuando Taehyun intenta ser más cariñoso con él, como lo vimos el 28 de febrero de 2021, donde se filmó el episodio 143 de Run BTS, que se estrenó el 22 de junio de 2021. En ese episodio, los miembros de BTS recibieron la tarea de crear historias para niños, así que inicialmente los equipos se dividieron en dos grupos de 3 miembros cada uno. Junggi no participó debido a su cirugía de hombro, pero Jin, Hobi y Jungkook formaron un equipo, mientras que Taehyun, Jimin y Namjoon formaron el otro. Lo interesante de esto es que independientemente de que no estaban en el mismo equipo, para el detrás de escena, Taehyun recorrió el lugar mirando las obras de arte de todos y elogió las de Jungkook con su voz de arrullo característica. Puedes escuchar perfectamente cómo su voz se vuelve más aguda en cuanto resalta el trabajo de Jungkook para su propio equipo, y se vuelve demasiado blando ante él. Incluso después de terminar sus elogios, le pidió a Jungkook que lo mirara para decírselo a la cara, y como sabemos que Hobi puede parecer un cómplice de sus acciones, no pudo evitar reírse, para cuando Taehyun lo siguió elogiando con todo lo que tenía para él. Así que Jungkook permitió y se dejó hacer, solo porque siempre se trataría de Taehyun. 귀여워. 야, 뭐야 이거? 왜 이렇게 귀여워? En un episodio de In The Soup, Taehyun le pidió a Jungkook que le friera panceta de cerdo,
y aunque Jungkook inicialmente trató de negarse, preguntándole por qué no podía freír su propia panceta de cerdo, terminó cediendo a la petición de Taehyung con unas cuantas palabras tiernas, por lo que después de que bromean sobre cómo Taehyung podría vivir su vida si no quería hacer comida para sí mismo, Taehyung se la pasó pegado a él, y Jungkook, al jamás negarse a nada que provenga de Taehyung, nunca se quejó de la cercanía y siempre intentó responder a cada duda que Taehyung tenía respecto a los ingredientes. Lo que fue similar a cuando Jeongi cocinó comida picante para todos, y Taehyung fue el único que no quiso seguir comiendo debido a lo poco tolerante que era por el picante. Así que cuando todos estaban distraídos mientras hablaban entre sí, Jungkook se aseguró de hacer un poco para Taehyung luego de ver el sufrimiento por el que estaba pasando con la comida, y fue así como Taehyung también pudo disfrutar en compañía de los demás, demasiado contento con la comida que Jungkook se había preocupado por hacerle, lo que nos dejó ver una vez más que Jungkook siempre estaría atento a Taehyung como un buen novio. Porque Taekook es mucho más que simples gestos y acciones cotidianas. Cada cosa que hacen, por más pequeñas que sea, refleja el profundo amor y aprecio que se tienen el uno por el otro. Porque nada de lo que hacen es al azar, cada acto está cargado de significado y afecto.